Buenos días chicos, el día de hoy vamos a ver otra clase de estudios sociales, como esta sería ya la cuarta clase, y el tema del día de hoy va a ser recordar los factores que causaron el fenómeno migratorio en Ecuador, ¿sí? Entonces empezamos con la definición básica de qué es la migración. Se considera migración al traslado o desplazamiento de la población de una región a otra o de un país a otro, con el respectivo cambio de lugar de residencia. Por eso es que en muchos textos, cuando podemos escuchar de migración, también podemos ver que, por ejemplo, la migración del campo a la ciudad, que se origina dentro de un mismo país, ¿verdad? Y también hemos visto el caso de la migración cuando nos mencionan que se da de un país a otro, ¿ok? Cualquiera de los dos casos es válido y es considerado como tal migración, ¿ok? Entonces, vamos a establecer la diferencia entre emigrante e inmigrante. Esto tiene que ver o va a depender mucho desde la perspectiva o desde qué punto de vista se lo vea. Por ejemplo, en el caso del emigrante nos dice que es aquel que sale de su país para instalarse en otro. En el caso, por ejemplo, de ecuatorianos, o sea, viéndolo como ecuatorianos, en el caso de personas que pertenecen a nuestro país, que viajan a otro país, vamos a poner en este caso, por ejemplo, Italia. En el caso dice inmigrante es aquel que llega a un país para establecerse en él. Para los italianos, los ecuatorianos que llegan allá son considerados inmigrantes, ¿sí? Por eso es que les he comentado desde el punto de vista. ¿Ok? En nuestro caso, si llegaran personas del extranjero, vamos a poner, por ejemplo, que lleguen personas de Perú, ellos vendrían a ser considerados o nosotros los consideraríamos como tal, como inmigrantes, mientras que los ecuatorianos que salen de nuestro país son emigrantes. Y el término migrante acepta o se aplica para los dos casos. ¿Okay? Pues bien, veamos por qué se dio el fenómeno migratorio en el Ecuador. Primero, por el resultado de la crisis económica y de las políticas aplicadas en el país. Segundo, se profundizó las diferencias entre las clases sociales y económicas. ¿Qué quiere decir esto? Se marcó más lo que era la clase alta y la clase baja, teniendo en consideración que la clase alta son las personas con mayor recursos, mientras que las personas de clase baja son las personas que básicamente se encuentran en la pobreza. Los pobladores marginales aumentaron las demandas, los grupos medios se empobrecen. Vemos que, como les acabo de mencionar, se diferenció entre las clases sociales económicas, entre las clases altas y las clases bajas. Entonces las clases medias básicamente se volvieron clases bajas. Y el feriado bancario genera un gran impacto negativo en la economía del país. En el año de 1980 se decía que hay aproximadamente 14.000 migrantes. Para el año 2000 esa cifra realmente se elevó, debido a que se dio el feriado bancario, en el cual los fondos de los ahorros de las personas que tenían sus cuentas en bancos se vieron congelados y por ende perdieron en muchas ocasiones el dinero de toda su vida. En esta época estuvo enmarcada por una gran problemática social en la cual veíamos que personas, tanto ya sean jubilados, trabajadores, perdían su dinero, sus ahorros, y por los cuales se vieron la necesidad de buscar una forma de poder de pronto sobrellevar esa situación, y para lo cual les escogieron migrar a otros países para de esa manera poder darle de pronto una mejor calidad de vida a su familia y para ellos mismos, ¿sí? Pues bien, terminamos chicos con las consecuencias de la migración. Tenemos aspectos positivos y negativos. Los positivos, vemos que la adquisición de mano de obra de los países que acogen a los inmigrantes, dado que los migrantes, generalizando, cuando viajaban a otro país, por ejemplo, en el caso de los ecuatorianos, iban a hacer labores de pronto las mismas labores que de pronto un empleado local, pero con un sueldo inferior, ¿sí? Lo que posteriormente causó el punto negativo, que aumentaba el número de desempleados en los trabajadores nacionales o propios del país de donde viajaban nuestros migrantes, ¿sí? Entonces, vemos el aspecto positivo y negativo. Luego de esto tenemos otro punto positivo muy importante que habla sobre
que los países de origen reciben las remesas de dinero. Entonces, nuestro país como tal, el Ecuador, esto fue un punto muy importante realmente y que ayudó básicamente en gran parte a solventar la crisis de la economía de los años a partir del 98, 2000, 2004 hasta aproximadamente mediados de 2008, en la cual gran parte de la economía del país era sostenida por precisamente este grupo de migrantes, las personas que se encontraban en el extranjero y enviaban dinero de una u otra forma para suplir las necesidades de sus familias. E insisto, este también tiene un punto negativo, que en este caso sería que los países como tal que tienen a este grupo de migrantes tenían una salida de divisas y al generar esa salida de divisas se perdía el circulante o el dinero que se encontraba constantemente en movimiento dentro del mismo país. Entonces ese dinero salía y causaba problemas en la economía de dichos países. ¿Sí? Otro punto negativo como tal es que los migrantes han sido víctimas de acosos, rechazos, discriminaciones y agresiones. Incluso había muchas noticias que han llegado a través del mundo, ¿sí? en las cuales se les ha mencionado y se ha hecho eco a cada rincón. Porque usualmente los migrantes, dado que no pertenecen a dicho país, usualmente son víctimas siempre de agresiones, ya sea psicológicas, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Incluso cuando han ido los hijos de los migrantes de pronto a escuelas, son víctimas de bullying y un sinnúmero de situaciones más. Pues bien, otro punto positivo, y el punto también uno de los más relevantes, es que se genera el aumento de construcción de viviendas y formación de microempresas o de negocios. Entonces, al aumentarse el aumento de la construcción de más viviendas, dado que los migrantes buscaban dar una mejor condición de vida a su familia, que fue algo muy positivo. Y a la vez, al construir las viviendas, lo que hacían eran abrir fuentes de empleo, ¿verdad? Y al formar los negocios, las microempresas básicamente hacían lo mismo, abrían nuevas fuentes de empleo y usualmente los negocios o los microempresarios son usualmente los que dan o abren puertas a una mayor cantidad de empleados, aún en muchas ocasiones más que en las empresas grandes como tal. Pues bien, entre uno de los puntos negativos también, y es a mi criterio, el más relevante, es que los hogares de los migrantes abandonados y hubieron familias disueltas. Pues bien, en la búsqueda de estos migrantes de dar unas mejores condiciones de vida a su familia, un poco más dignas, dado que recordemos y lo mencionamos, hubo una clase social muy marcada. Los ricos eran ricos y los pobres cada vez eran más, dado que incluso la clase media se fue sumando hasta clase baja, ¿sí? Debido a los problemas políticos y económicos que se dieron en aquella época. Entonces, debido a esto, se volvió una situación bastante complicada y tuvieron que emigrar. Entonces, usualmente viajaba siempre un familiar, por lo habitual, que posteriormente, ya sea mamá o papá, y posteriormente mandaba a ver a su pareja, en el mejor de los casos. Y con suerte podía realmente llevar a toda su familia completa, cosas que realmente era complicada, dado que en la gran mayoría se encontraban indocumentados. Entonces, debido a estos motivos, los hijos de estos migrantes quedaron al cuidado de quién, ya sea de tíos, abuelos, solamente de papá, solamente de ama. Entonces quedaron un poco expuestos a los diversos problemas sociales de aquella época. En esa época se podía iniciar el tema del consumo de drogas, era muy evidente el tema de las pandillas, las chicas jóvenes, casi niñas, quedando embarazadas a muy corta edad. Entonces todos estos problemas, dado que no había la supervisión de papá y mamá, fueron problemas muy notorios. Obviamente no fue algo que los padres buscaron previamente, pero sin embargo se dieron debido a la falta de supervisión de ellos. Vuelvo y repito, como quedaron en custodia de sus familiares, entonces no era igual lo mismo que estén los padres ahí constantemente a su cuidado. Entonces eso fue uno de los mayores problemas sociales o el mayor impacto social que tuvo la migración dentro de nuestro país. Como tal, tuvo su punto positivo, indudablemente fueron
Gracias a ellos que nuestro país pudo salir de esa crisis de aquella época, dado que ellos sostuvieron la economía de una u otra manera. Entonces, pues bien chicos, espero haya quedado todo claro y si tienen alguna duda, de pronto en la siguiente clase la despejamos. Que tengan un buen día, pasen bien.